Hola, como siempre hablo, espero que esté muy bien en las manos de Dios. Estamos en esa serie sobre cómo vivir santamente para Él. Hemos analizado varios aspectos de vivir santamente. Y hoy veremos viviendo santamente como siervos, porque todo cristiano es llamado a servir. Servir a Dios, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz, servir a Dios es un gran privilegio, un enorme privilegio, pero también implica una enorme responsabilidad. Es un privilegio porque Dios jamás necesita del hombre. Él no nos necesita, nosotros a Él sí. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, como escribe el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Él es servido por ángeles, millones de ángeles. También Hebreos capítulo 1, versículo 7. Él es el dueño de todo el universo, Salmo 124, 1. Todo lo que existe fue hecho por Él, Salmo 146, versículo 6. Queda claro, ¿no?, que Él no necesita de nosotros. A Él no le falta nada y es perfectamente capaz de suplir sus propias necesidades, si las tuviera. Si las tuviera. Al mismo tiempo, nadie merece servir a Dios. Miren eso. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. La palabra dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo el texto de Pablo menciona que nosotros no podemos jactarnos de cómo Dios nos usa, porque no nos necesita. Servir a Dios es un privilegio, no es una carga. También habla aquí que escogió lo peor del mundo para confundir a lo mejor del mundo, según la perspectiva humanista, ¿verdad? Escogió a los necios para educar a los sabios. Trastocó la cultura de tal manera y dio un nudo de tal manera en la cultura que una persona tiene que reconocer que hay Dios, porque cómo usa que no tiene lo que yo tengo, que no es guapo como yo soy guapo, digamos así, ¿verdad? Hay personas que piensan de esa manera. Sin embargo, es el querer de Dios, la voluntad soberana de Dios. Pero aún así, el Todopoderoso nos ha permitido servirle. No es una carga, es un privilegio. Por tanto, ya que Dios ha extendido su misericordia hacia los hombres, permitiéndoles servirle, se requiere de mayor seriedad en ese asunto, porque el servicio al Señor es infinitamente mayor y más importante que cualquier otro servicio que se pueda ejercer en esta tierra. Así que vale la pena averiguar qué es lo que Dios requiere de sus siervos, porque todo cristiano es un siervo del Señor. Todo cristiano, independientemente de su rol en el cuerpo de Cristo, sirve a Dios y a su prójimo. En Gracia y Paz tenemos un dicho que es: aquí nadie trabaja para el pastor ni para la pastora, aquí todos servimos a Dios. Es lo que hemos mencionado de que fundamos la iglesia y es lo que sentimos. Esa es nuestra verdad. Por lo tanto, es importante saber que Dios desea que sus siervos sean santos, que vivan vidas santas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, la palabra dice así: Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque Dios exige santidad en el servicio. Y aquí veremos, analizamos en ese pasaje 3 aspectos que nos ayudarán a servir a Dios como Él quiere ser servido. Primero, la santidad complace al Señor. Segundo, la santidad conviene al siervo. Y número 3, la santidad coincide con un servicio santo
al Señor. Vamos por partes. Número 1, la santidad complace al Señor. Acabamos de leer el pasaje, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, y esas 3 verdades están ahí. La primera es esa, la santidad complace al Señor. Hay personas que desprecian la importancia de la santidad, pensando que es irrelevante. Hay personas que piensan, no, o sea, yo soy así, y déjame así, y no pasa nada. Pero pasa y pasa todo de malo. Y voy a explicar por qué. La vida cristiana es el único lugar donde lo que eres dentro de la iglesia, también tienes que ser fuera de la iglesia. Por ejemplo, hay excelentes médicos, pero como esposo o esposa y padre o madre son un desastre. Son excelentes en lo que hacen, pero pésimos en lo que Dios les ha mandado hacer. Hay muy buenos arquitectos, pero allá afuera son un desastre. Son borrachos, mujeriegos, su vida es un desastre, pero en lo que hacen son muy buenos. En la vida cristiana, eso no puede ser así. Lo que eres dentro, eres fuera, porque impacta todos los ámbitos de tu vida. Por lo tanto, sin embargo, hay personas que desprecian la importancia de la santidad y piensan que eso es irrelevante. Sin embargo, Dios ha decidido, y cito, darse a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Eso está en Tito, estoy parafraseando, pero está en Tito capítulo 2, versículo 14. Dios escogió a su iglesia para salvación y para santificación. ¿Por qué? Porque no existe ningún hijo de Dios que haya sido justificado sin ser santificado. No existe. No hay ninguno. Si eres el primero, serás el segundo. 1 Corintios 6, del versículo 9 al 11, la palabra dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, significa no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Isto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Juan Calvino, gran reformador de la iglesia, dijo en una ocasión: Cristo no justifica a nadie sin que a la vez lo santifique. Porque esas gracias van siempre unidas y no se pueden separar ni dividir. Eso es lo que dijo Calvino. Los que quieren separar la justificación y la santificación intentan dividir la obra de Cristo y usan eso como escudo y excusa para pecar. No, yo soy así, pero aquí dentro soy buenísimo lo que hago, allá afuera es mi vida. No es cierto, no es cierto. Es imposible hacer algo así, es una necedad. Así que servir a Dios en santidad es la respuesta apropiada a la redención. Por eso Pablo escribe en Romanos 12, versículo 1: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa, en la iglesia no hay ningún clon, no hay ningún robot, no hay ningún autómata. Están ahí porque quieren estar ahí. Estamos ahí porque queremos estar ahí, no por manipulación. Es nuestro culto racional. Sabemos a quién adoramos y por eso estamos ahí. Es cierto que no somos salvos por nuestro servicio, porque no es por obras, ¿verdad? Pero somos salvos para servir. Te voy a repetir eso. No somos salvos por nuestro servicio, pero sí somos salvos para servir. Cualquier otra respuesta es inferior y menosprecia categóricamente la redención de Dios. Además, desprecia el poder santificador del Espíritu Santo en nosotros. Las Escrituras son muy claras en afirmar que la santidad en los hijos de Dios complace a Dios. Miren la lista que te voy a parafrasear algunos pasajes bíblicos.
E o Deus de paz os haga aptos para toda boa obra, para hacer su voluntad, obrando Ele em nós lo que é agradável delante de Ele, mediante Jesucristo, a quem sea a glória por los siglos de los siglos. Amém. Está em Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. De nenhum modo, nós que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en Ele? Romanos, capítulo 6, versículo 2. Não estéis unidos em yugo desigual com os incrédulos, pois que associação tem a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão a luz com as tinieblas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ou não sabeis que os injustos não heredarão o reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Porque assim como o corpo sem o espírito está muerto, assim também a fé sem as obras está muerta. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Deus não nos ha chamado a impureza, sino a la santificación. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Para que tenha um exemplo, para que tenha uma ideia de lo que a palavra habla sobre esse assunto de uma vida santa, para servir ao Senhor. O Senhor nos ha redimido para viver para su glória, para su glória. A única maneira de vivir dignamente a salvação otorgada é através da santidade, lejos de qualquer impiedade, livre del pecado e listo para a justiça. Nada gratifica a Deus mais que ver a seus filhos caminhando como Jesus caminhou em santidade. É certo que Deus usa lo vil e menospreciado do mundo, 1 Coríntios 1:28, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, 1 Coríntios 1:27, y poderosos de ese siglo. Sin embargo, ao ser escogidos por Deus, somos transformados em herramientas sagradas e úteis em suas manos. Somos santos, apartados para Ele. Deus mesmo ha dicho que el que anda em caminho de integridade me servirá. Salmo 101, versículo 6. Na segunda parte do versículo menciona isso. Número 2, vimos o primeiro. Para aqueles que estão aí perdidos, 3 aspectos que nos ajudam a servir ao Senhor. Primeiro, a santidade complace ao Senhor. Está em 2 Timoteo 2:21, ok? A santidade complace ao Senhor. Aspecto número 2, a santidade conviene ao servo. O sea, te conviene, nos conviene. Para que um servo possa ser útil em seu serviço ao Senhor, há um requisito exacto, a santidade. Sem santidade, nadie verá ao Senhor. Sem santidade, nadie sequer se acercará ao Senhor. Deus usa quem Ele quer usar, disso não há dúvida. Pero nadie, digamos assim, nadie argumentaria ou pensaria que Deus usou a Faraó, a Saúl e a Nabucodonosor de la mesma maneira que usou a Moisés, a Davi e a Daniel. Verdade que há muita diferença? Há vasos de honra e desonra na casa de Deus, pero é uma vergüenza anhelar ser um vaso de desonra. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Pero em uma casa grande não solamente há utensílios de ouro e de plata, sino também de madeira e de barro. E uns são para usos honrosos e outros para usos viles. Por isso, nadie em sana consciência argumentaria em que Faraó, Saúl e Nabucodonosor, vasos de desonra, foram usados da mesma maneira que Moisés, Davi e Daniel, vasos de honor. Deus pode escolher a los ángeles para proclamar o Evangelho. De hecho, Deus pudo haber escolhido a los ángeles para a propagação do Evangelho, pero decidiu que os lábios humanos seriam mais apropriados. Os ángeles queriam ter o privilégio de predicar a palavra. A eles lhes foi negada tal coisa e a nós nos foi concedida. É um privilégio. É um privilégio. Deus pode usar a qualquer, pero os de maior utilidade entre seus servos são os que vivem de maneira santa delante de Ele. Deus mesmo ha deseado que seus servos sejam vasos de honra, vasos de honor, que sejam utilizados com excelência e efetividade e que sejam preparados para toda boa obra. Estamos vendo vivendo santamente como servos. Esse é o título de hoje, é o tema de hoje. É impossível exagerar a importância da santidade no servo de Deus.
La santidad no es opcional, hermano, hermana, amigo, amiga. No es opcional, sino esencial para servir a Dios. Es tan esencial que tan pronto como el siervo o la sierva pierde la santidad, su servicio es convertido en una desgracia ante el Señor y ya no fluye igual. Perdón, ya no es lo mismo. Es erróneo pensar que la santidad puede faltar sin que le importe a Dios. Claro que le importa. Vivir en santidad es sumamente importante para Dios, ya que sin santidad otra vez nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie siquiera se acercará al Señor. Al mismo tiempo, sin santidad nadie servirá al Señor. Eso es lo más importante aquí. El puritano Thomas Brooks habló de la importancia de la santidad para los hijos de Dios. Y cito, la santidad es el vínculo que une a Dios y el alma. Dios unirá a los que en santidad se unen a Él. Sin santidad no puede ser su hijo, no porque gane su aceptación por medio de tus obras, sino porque tu vida en santidad es el resultado directo de ser hijo de Dios, porque Él es santo, santo, santo. ¿Verdad? Y los hijos tienen el ADN de sus papás. Exactamente eso. Si no eres santo, es que no eres hijo de aquel que es santo, santo, santo. Es la lógica. Es la lógica. Si eres su hijo, su hija, darás fruto y querrás servirle a Él. Por eso es completamente ilógico pensar que se puede servir a Dios sin santidad, que se puede servir a Dios sin ser hijo de Dios. No hay lugar para debate ni cláusulas condicionales que permitan que alguien pueda servir a Dios en pecado. Servir a Dios sin ser santo. No es posible. Nunca va a suceder. Y número 3. La santidad caracteriza el siervo. Levítico capítulo 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón quedó callado, y Aarón cayó. El único tipo de servicio que es genuino y aceptado por el Señor es aquel que es santo, así como Él es santo. Lo que más caracteriza y debe caracterizar, por supuesto, el servicio al Señor es la santidad, porque estamos sirviendo, ya saben, al Santo de Israel. Jeremías 51:5. Hermano, hermana, amigo y amiga, nada puede reemplazar la santidad en el servicio a Dios. Hay personas que están diciendo, Señor, úsame. Y Dios te dice, ok, pero santifícate primero, límpiate primero, ¿verdad? Para que yo te pueda usar como vaso de honra. Nada puede reemplazar la santidad en el servicio a Dios. No nos engañemos, ¿ok? No nos engañemos. No se trata de habilidades ni dones, sino de santidad. No se trata tanto de recursos y posesiones, sino de santidad. No es tanto una cuestión de posición ni prestigio, se trata otra vez de santidad. Lo que debe caracterizar al siervo y su servicio hacia nuestro amado Señor y Salvador es la santidad. Ya comenté eso en el inicio de esa serie. Los sacerdotes, cuando ministraban en el tabernáculo de reunión en el Éxodo, llevaban una diadema, y en esa diadema había una frase, la frase es santidad a Jehová. Porque soy santo por Él, es mi regalo a Él, mi santidad. Brooks, el gran escritor cristiano del siglo XIX, nuevamente da en el clavo al afirmar que la santidad pone un sabor divino en todos los servicios del hombre. La naturaleza del servicio requiere que los que lo ejerzan sean puros, sin mancha, significa santidad. Los verdaderos siervos del Señor convierten toda oportunidad en un servicio rendido ante Dios. Ellos ven en cada situación una oportunidad para servir. Los falsos siervos, por el contrario, perverten todo servicio al Señor. Los verdaderos siervos buscan
cómo pueden servir al Señor en cada situación, mientras que los falsos siervos aprovechan cada oportunidad para servirse a sí mismos. La gran diferencia, ¿no? Aquel que sirve a Dios para ser reconocido convierte su servicio en hipocresía y su reconocimiento en desgracia. Nadie puede servir a Dios para su propio beneficio y esperar salirse con la suya. Dios no compartirá su gloria con nadie. Él es un Dios celoso. Pretender que es posible tal cosa es una verdadera necedad, porque Cristo cobra y cobra duro. Y Él no comparte su gloria con nadie. Además, hermanos, hermanas, amigos y amigas, el servicio no es más aceptable por su nivel de importancia ante los ojos de los hombres, sino por el corazón con el cual es realizado delante del Señor. Lo que importa es que Dios te vea, no que el hombre te vea. Por eso, la clase de servicio no dignifica al siervo. No importa que hagas tú, hazlo para Dios. Y esto remueve la mentira, quita la mentira de que hay ciertos servicios en la obra de Dios que son más dignos que otros. Todo servicio para Dios es digno. En realidad, es el amo a quien se sirve el que dignifica todo servicio que se puede realizar. Porque cuando Dios es servido, el servicio siempre será digno. Siempre. Conclusión de toda esa plática de hoy. Bueno, como hemos visto, es un enorme privilegio y responsabilidad servir a Dios, pero hay que ser santo, viviendo en santidad como siervo, acuérdate. Al mismo tiempo, es motivo de gozo saber que nuestro servicio jamás es aceptado por nuestra propia santidad, sino únicamente por medio de Jesucristo, que nos santifica. Servimos no porque a Dios le haga falta, sino porque nosotros hemos recibido en abundancia de parte de Él y queremos retribuirle en santidad. Damos porque se nos ha dado. Punto. Es el exuberante favor de Dios hacia nosotros lo que provoca que le sirvamos. Estamos agradecidos y lo amamos. No es por obligación. Ningún servicio a Dios es por obligación, es por amor. No es por coerción, sino por voluntad propia. Siempre el servicio genuino brota de un corazón agradecido, en santidad. Viviendo santamente como siervos, es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, si estás pidiendo, Señor, úsame, pues mejor ponte a cuentas con Él. Limpia tu vida, limpia tu corazón, vive en santidad para Él y entonces dile, Señor, úsame. Y seguramente te va a usar. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, en esta hermosa tarde, Señor, en esta hermosa Ciudad de México, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido servirte. No somos dignos de hacerlo, Señor, humanamente hablando. ¿Quién somos nosotros para servir a alguien que es santo, santo, santo? Sin embargo, tú, en tu infinita misericordia y amor, nos has llamado a servirte, Padre. Sé con nosotros, por favor, y ayúdanos a prestarte un servicio 100% santo, 100% puro y 100% entregado a ti. Que no aparezcamos nosotros, que aparezcas tú, Jesús. Muchas gracias por el privilegio de servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que en tu corazón brote esa semilla de la santidad para servir al Señor. De hecho, te comento, si quieres servir a Dios, tenemos lugar para ti en gracia y paz. En ese crecimiento que se ha dado en los ministerios, tenemos cupo todavía para personas que quieren servir al Señor en santidad. Ven a Gracia y Paz, nos vemos próximo domingo en Gracia y Paz a las 11 de la mañana y 12:30. Que Dios te bendiga.